Vamos a comenzar con el primer grupo, que tiene que ver con definición y características de los derechos humanos. Cuando vayan hablando, abran la cámara de cada uno de los componentes del grupo y de ahí van cerrando. ¿Ok? Ya podemos empezar. Adelante, cuando quieran, ustedes van a exponer, o sea, van a leer lo que ustedes han investigado y nosotros vamos a reforzar si es necesario. Adelante. Bueno, nosotros somos el grupo número 1. Está conformado por Jennifer Segovia, por Romina Colamarco, por Lilibet Zambrano, por Antonella Orlando, por Ana Cornejo y mi persona, Catherine Chila. Nuestros temas son, bueno, como la doctora ya dijo, lo que son las definiciones y características de derechos humanos. La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano, es decir, no puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo para que la persona pueda vivir en sociedad y en condiciones cónsonas con la misma dignidad que es consustancial. La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que éste o bien tiene el deber de respetar y garantizar, o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Estos derechos atributos a toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en deber de respetar, garantizar o satisfacer, son los que conocemos como derechos humanos. En noción general, que sirve como primera aproximación del tema, pueden verse dos notas extremos cuyo examen un poco más detenido ayudará a precisar el concepto. En primer lugar, se trata de derechos inherentes a la persona humana y en segundo lugar son derechos que se afirman frente al poder público. Ya, pero el origen no está en el Estado, sino en la propia naturaleza y dignidad de la persona, ¿sí? Eso que quede bien claro. A ver, esa definición de quién es. La saqué de una como investigación que es de una persona que se llama Niken. Ya. A ver, otra definición de los derechos humanos. Sí, me toca a mí. A ver, como segunda definición de los derechos humanos, tenemos que los derechos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles, es decir, que los derechos humanos son relaciones sociales establecidas de una manera particular que nos permite concluir que entre un individuo y otro, entre este y la sociedad que lo rodea, entre las distintas sociedades o entre estas y el Estado se dan relaciones que responden a una particular manera de pensar en el bienestar y la armonía. Los derechos humanos
están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella. A través de los tratados, el derecho internacional, con su extraordinario, que no la puedo pronunciar bien, los principios generales y otras fuentes de derecho internacional, el derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones. A ver, pero nos estamos saliendo un poco de la definición. Usted ya está abarcando otras cosas. Yo no he pedido la definición de derecho internacional. ¿Qué son derechos humanos? Tenemos que ser más concretos. Ya usted ha dicho lo que son los derechos humanos. Derecho que poseen todos los seres humanos sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, etnia, lengua, religión, etc. Esa definición es la definición de las Naciones Unidas, de la ONU. ¿Sí? Sí. A ver, otra definición, por favor. O sea, no es que hay mucho que hablar sobre los derechos humanos, pero nosotros no estamos estudiando la carrera de Derecho, estamos estudiando medicina, entonces debemos de tener claro los conceptos y nada más. O sea, no irnos más allá. A ver, muy bien. Sigan la siguiente, por favor. Ya, los derechos humanos pueden definirse como las prerrogativas que conforme al derecho internacional tiene todo individuo frente a los órganos del poder para preservar su dignidad como ser humano, y cuya función es excluir la indiferencia del Estado en áreas específicas de la vida individual o asegurar la prestación de determinados servicios por parte del Estado para satisfacer sus necesidades básicas y que reflejan las exigencias fundamentales que cada ser humano puede formular a la sociedad de que forma parte. Ok. ¿De quién es esa definición? Yo, Antonella Orlando. No, pero me refiero a la definición de los derechos humanos que acaba de decir. Ya, de Faundes Héctor, y fue creada en 1996. Ya, ok. A ver, ahora vamos a pasar, bueno, ya queda bien definido, son derechos inherentes a la persona humana y a la dignidad de la persona humana. El Estado lo tiene que proteger y, o sea, el derecho se tiene que respetar, proteger, promover sin ninguna limitación. Y la ONU dice que todos tenemos derechos humanos independiente de cualquier circunstancia, como residencia, sexo, origen, religión, etcétera, etcétera. Ahora vamos a las características. Características de los derechos humanos. Como característica de los derechos humanos tenemos en primer lugar que los derechos humanos van a ser universales. Esto va a permitir que todo ser humano, sin excepción alguna, tenga acceso a ellas, sin importar raza, nacionalidad, religión, condición socioeconómica, etc. Okay. También tenemos que los derechos humanos son indivisibles. Esto quiere decir que cada uno de ellos va unido al resto, de tal modo que al negarse a reconocer uno o privándose de él, pondría en peligro el mantenimiento del resto de los derechos humanos que nos corresponde. Los derechos humanos van a ser igual, libres a todo ser humano desde el momento de su nacimiento. Para todos los seres humanos se va a ejercer de la misma forma y con las mismas normas. Como otra característica tenemos que son irrenunciables. Esto quiere decir que ningún ser humano puede renunciar a ellos ni transferirlos por ninguna condición. Esto lo dijo la ONU en 1948. Bien, buenos días. Como característica tenemos los derechos humanos son progresivos. A medida que la humanidad avanza, se hace necesario contemplar nuevas situaciones y algunas de estas situaciones pueden derivar de nuevos derechos humanos. Por ejemplo, la maternidad asistida, la muerte digna o el matrimonio igualitario. Son algunos de los temas que se tocan como valores éticos centrales
y podría llegar a generar nuevos derechos en un futuro. Los derechos humanos son irrevocables, no pueden eliminarse. Perdón, excepto en situaciones en respecto a los progresivos también tienen que ver con el ciclo vital. Un niño recién nacido no tiene los mismos derechos humanos que un adulto, porque, por ejemplo, el derecho al trabajo no tiene. Eso progresivamente se va adquiriendo. Entonces, también, o sea, no solo según la evolución del ser humano o de la historia, etcétera, sino también del ciclo vital. Muy bien. Siga. Los derechos humanos son irrevocables, no pueden eliminarse, excepto en situaciones especiales como frente a la comisión de un delito. Los derechos humanos no discriminan. Los derechos humanos buscan no solo igualarnos ante los derechos a todas las personas, sino que también condenar todo acto discriminatorio referido a nacionalidades, sexo, edad, lugar de residencia, afiliación política, etnia, credo, entre otros. Bien. Los derechos humanos se basan en igualdad de oportunidades. Los derechos humanos tienden a asegurar la igualdad de oportunidades para todas las personas. A su vez, destacan el valor social del trabajo y la educación. Este es de un documento de la página web, es autora Ariarta de 2019. Ya. ¿Alguna Buenos otra días. característica? Ya. Usted es del grupo también, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Buenos días, doctora y compañeros. Los derechos humanos son interdependientes. El avance de uno promueve el avance de los demás. Los derechos humanos son inviolables. Nadie está autorizado para atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Esto quiere decir que las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos son acumulativos. Como la humanidad es cambiante, las necesidades también lo son. A través del tiempo vamos conquistando nuevos derechos o ampliando los existentes. Los derechos humanos protegen especialmente a los sectores más vulnerables. Se presta atención especial a niños, embarazadas y ancianos en la Declaración de los Derechos Humanos. Esta información yo la saqué de un ensayo investigativo de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. ¿Alguien más en el grupo? No, doctora, eso fueron todos. Ya, bueno, faltan algunas características como, por ejemplo, los derechos humanos son inalienables. ¿Eso qué quiere decir? Que no se pueden enajenar, o sea, que nadie puede ser despojado de ellos. También los derechos humanos son sistémicos, o sea, ¿qué quiere decir? Que conforman una unidad. Y bueno, como ustedes dijeron, son interdependientes y son complementarios. Los derechos humanos son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir imprescriptible? Quiere decir que no tienen fecha de caducidad. Son obligatorios, porque obligan al Estado y a las personas. Trascienden las fronteras nacionales. Eso sería otra característica. Los demás ya la han dicho ustedes. Las más importantes, bueno, las más importantes son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, intransferibles, sistémicos, interdependientes, indivisibles, progresivos, inviolables, etc. Bueno, no sé si tienen algún comentario hasta aquí. Entonces pasemos al segundo tema. Muchas gracias por el primer grupo. Y el segundo tema, que sería en Historia de los Derechos Humanos.
Ya, muy buenos días con todos. Nosotros somos el grupo número 2 y está conformado por Carrillo Sánchez Pamela Belén, Demera Santos Manji, Helen García, Molina Alison, Ponce Galarza y quien les habla, Viviana Chamo. Nuestro tema a tratar va a ser la historia de los derechos humanos, los hitos más importantes. Yo les voy a hablar sobre los derechos humanos en Grecia. Vamos a dar una breve historia de ello. La cultura griega supuso un avance substancial, estableciendo el nacimiento de la democracia y un nuevo concepto de la dignidad humana, basándose en el hombre libre y el ciudadano. De todas formas, en Grecia no todas las personas tenían el derecho a la ciudadanía, a la condición de los hombres libres. Los esclavos estaban excluidos. En lo mejor de los casos, eran considerados imprescindibles para el mantenimiento del sistema social vigente. Por ejemplo, en la Odisea podemos leer cómo Zeus sacó la mitad de la mente de los esclavos, y Platón, recogiendo el mito homérico, afirma que las leyes que determinaban la esclavitud no había nada sano ni eterno. Aristóteles sencillamente justificaba la esclavitud como parte necesaria del sistema socioeconómico para ese entonces. En el año 601 a.C., el Código Draco, que fue una de las primeras leyes escritas en Grecia, estuvo redactado por Draco. Era un código jurídico extremadamente severo. Disponía que solo el Estado tenía la potestad de castigar a las personas acusadas de crímenes. En ese entonces lo hacían por la pena de muerte. En el año 510... Bueno, no digamos toda la historia, está muy bien que ustedes hayan investigado, pero lo más importante de la Grecia antigua, ¿qué es? Ellos descubrieron, o sea, ellos nombraron y supieron, fueron el conato más importante en la edad antigua de ese tema tan fundamental que es la democracia, el concepto de dignidad humana, el hombre libre, pero el hombre libre, ciudadano y propietario. El que era esclavo, el que era extranjero, no era libre. Entonces había seres humanos de primera, seres humanos de segunda, con todas las consecuencias, hasta pena de muerte, como usted bien dice. Entonces, eso es lo más característico. Hicieron un gran avance, pero distinguieron en seres humanos de primera y de segunda, que es imposible, pues. Muy bien. Adelante, otro tema en la historia de otro hito en la historia de los derechos humanos. Buenos días, doctora. Yo les voy a hablar sobre los derechos humanos en Roma. Desde Babilonia, la idea de los derechos humanos se difundió rápidamente por la India, Grecia y por último Roma. Ahí nació el concepto de ley natural tras observar el hecho que las personas tendían a seguir en el transcurso de la vida. Los documentos que afirman los derechos individuales son en 1215 la Carta Magna, que dio que la gente nuevos derechos, dio a la gente nuevos derechos e hizo... A ver, pero eso es en la Edad Media. Estamos hablando de Roma. ¿Qué pasó en Roma? Roma heredó prácticamente la cultura griega. Entonces, heredó pues esa democracia, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Roma? Bueno, en Roma prácticamente lo más importante es que exactamente la sociedad era muy parecida a la griega. Había hombres libres, pero había también esclavos. Pero lo más importante de Roma, ¿qué fue? Fue el haberse constituido con la ley de las 12 tablas, que fue en el 450 a.C., la primera ley romana que dio lugar al derecho romano. Ustedes
están estudiando medicina, pero por ejemplo los que estudian derecho, el derecho romano es una materia, entonces, que es prácticamente la base del derecho civil en los países occidentales, y el derecho a la propiedad privada, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos derechos que después estuvieron vigentes y hasta ahora están vigentes en todo el mundo, tiene como base, como antecedente, el derecho romano. ¿Sí? Entonces eso fue como el aporte que dio Roma, pero definitivamente todavía había una bastante vulneración de los derechos, porque la ciudadanía estaba considerada en el ciudadano propietario, en el ciudadano libre, pero también tenían esclavos, y mujeres y niños tampoco tenían mayores derechos, solo tenían los hombres, ¿sí? Bueno, sigamos. Sigamos, señores. Bueno, ahí vendría lo que serían los derechos en la Edad Media, los hitos importantes y las revoluciones burguesas. Tenemos que en la burguesía es un término primero, antes de ir a la Edad Media, nos hemos saltado el cilindro de Ciro y el Código de Hammurabi. No sé si eso lo va a decir alguien, pero esos son los primeros vestigios, los primeros hitos de los derechos en la Edad Antigua. El cilindro de Ciro fue en el 539 a.C. Ciro, que era un rey, conquista la ciudad de Babilonia, pero libera a todos los esclavos y los permite volver a la casa. Entonces, y declara que la gente tenía derecho a escoger incluso su propia religión. Entonces, eso fue un avance muy importante en los derechos humanos. Y el cilindro de Ciro, que era como una especie de tablilla de arcilla, tiene esas inscripciones que dice lo que hizo Ciro, el rey Ciro en Babilonia, ¿no? Ese es el cilindro de Ciro. Pero también tenemos el antecedente, que es todavía más antiguo, del Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi, que también se encontró en una estela, donde había unas leyes, que es la ley conocida por la ley del talión. Ustedes la habrán oído nombrar seguramente, la ley del talión, que dice ojo por ojo y diente por diente. ¿Y eso qué significa? Que si un hijo ha golpeado al padre, se le amputará la mano. Si un señor ha reventado el ojo a otro señor, se le reventará el ojo. Si una persona mata a otra, será también asesinada, será muerta. Entonces es una ley con 282 artículos que regulaba la vida. Claro que vulneraba los derechos humanos, obviamente, pero fue un intento de ordenar y organizar, regular la vida en ese momento, 1700 años antes de Cristo, ¿sí? Hace básicamente 4000 años. Bueno, ahora sí nos vamos a la Edad Media. Ahora sí, continúe, por favor. Ya. La burguesía es un término que se comenzó a utilizar en la Edad Media, es de origen francés. A partir de este siglo, la burguesía adquirió un gran poder económico, por lo cual estos burgueses ricos comenzaron una lucha por la reivindicación de sus derechos políticos que no poseían, intentando derribar los cimientos del antiguo régimen, tratando de lograr tres ideales: libertad, igualdad y fraternidad, estableciendo un nuevo sistema de gobierno, la democracia, donde el poder residiera en el pueblo y no en un rey que justificaba su inmenso y omnímodo poder como proveniente de Dios. A ver, ¿eso en qué siglo fue, por favor?
a partir del siglo XV. No. Más o menos. El siglo es el siglo XVIII. Siglo XVIII, esas son las revoluciones burguesas. Hubieron 2 revoluciones burguesas. Pero no hemos dicho nada de la Edad Media. O no sé si Carmen Ponce iba a decir algo sobre la Edad Media. Ella, o sea, dijo algo sobre los romanos y no sé si quería decir algo sobre la Edad Media, pero bueno, vamos a decir nosotros que la Edad Media, que duró algunos siglos, desde el año 1000 hasta el año 1400 más o menos, hubieron muchos conflictos, muchas guerras, había siervos, o sea, habían pequeños reinados y los siervos eran los que eran diríamos, los varones, tenían siervos alrededor que eran personas campesinas que trabajaban y eran básicamente esclavos de ese varón y que daban, los impuestos se lo daban al rey. Entonces, esos varones quisieron tener un poco más de libertad con respecto al rey y hicieron lo que se llama, proclaman la Carta Magna. La Carta Magna es para decir que, bueno, que en esos sitios donde viven los varones, o sea, ellos tienen como potestad para organizar su dominio y entonces, claro que tenían que pagar impuestos, pero ya no el rey se llevaba todo, sino que ellos tenían un poco de potestad y eso fue un avance. La Carta Magna le supuso un avance importante en la Edad Media, que es una edad de oscurantismo, una edad que pasó mucha, o sea, se vulneraron todos los derechos, pero a partir de la Carta Magna, en ciertos sitios empezaron a tener un poco más de, diríamos, esos varones, a tener un poco más de libertad, y también dieron más libertad a las personas, a los siervos que vivían en esa zona. Después vienen las revoluciones burguesas, esas 2. La primera fue la que pasó en América, ¿no? En América hubo una revolución. ¿Cuál fue? Esa fue en 1776, la Declaración de los Derechos de Virginia. Poco antes de que se declarara, diríamos, libre del dominio inglés los Estados Unidos, porque los Estados Unidos pertenecían a Inglaterra. Entonces hubo una revolución donde los Estados Unidos pues fueron libres a través de una guerra y hicieron la Declaración de los Derechos de Virginia, que se considera la primera declaración moderna de los derechos humanos. Muy parecida a lo que usted estaba diciendo, usted, la señorita Carrillo, estaba diciendo sobre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es producto de la Revolución Francesa, que esa fue un poquito más tarde, fue en 1789. ¿Y qué pasó ahí en la Revolución Francesa? Ahí fue la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, donde proclamaron, ¿qué cosas proclamaron ahí? Libertad, igualdad. Igualdad y propiedad y resistencia a la opresión. Y fraternidad. Igualdad, libertad, igualdad y fraternidad, que incluso eso se mantiene en el himno de la Marsellesa, en el himno francés. Ahí están esos derechos, la Declaración de los Derechos del Hombre, pero realmente ahí el hombre tenía muchos derechos, pero la mujer, los niños no tenían, prácticamente tenían muy pocos derechos. Entonces, en esa
En esas declaraciones, pues consideran estos derechos que son inalienables, son inherentes a la naturaleza humana, y realmente, pues, eso fue un avance increíble, pero claro, ya increíble en el siglo XVIII, casi al final del siglo XVIII. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más han investigado ustedes? Bueno, de lo que yo investigué, también decía que ya después de darse lo que se concretó lo que es la Revolución Francesa, los obreros se vieron afectados, porque debieron soportar otro siglo de injusticia y sometimiento sin poseer derechos laborales, ya que los burgueses, si bien proclamaron el derecho al trabajo, no establecieron sus dignas condiciones, ya que ellos como patrones de fábrica no les convenía. Pero ya después, las ideas socialistas y crearon en los obreros la conciencia de clase y su oposición a la sociedad capitalista. Eso también. Bueno, eso fue al principio del siglo XX, ¿no? Del siglo XIX y XX. Empezaron las luchas obreras, sí. ¿Qué más? ¿Qué más empezó por ahí? A ver, ¿alguien que siga hablando de esto? Esto ya es la edad contemporánea. Antes hemos hablado de las revoluciones burguesas, ahora estamos ya en la edad contemporánea. A ver, ¿qué más hay? Señores. No sé si vino mi compañera que le toca hablar de ¿Qué? las luchas obreras, Alison. ¿Alison qué? ¿Cómo se llama su compañera? Alison Molina. Parece que no ha podido entrar. Bueno, las luchas obreras, como decimos, ustedes saben que antes pues, empezó, en el siglo XVIII se dio la revolución industrial, se crearon los grandes telares, las grandes máquinas a vapor, entonces ya habían fábricas donde había muchísimos obreros y obreras y niños que trabajaban 12 horas, 15 horas seguidas. Entonces empezaron a reivindicar derechos. Y eso fue durante mucho tiempo, fueron consiguiendo poco a poco esos derechos, fueron luchas a través de huelga, a través de revoluciones, porque incluso en Rusia hubo la revolución rusa, que realmente pues, sacó hasta el rey, el zar de Rusia, y fue asesinado, ¿no? Y ahí se impuso el comunismo. Entonces, esa revolución, sobre todo obrera, reivindicó los derechos al trabajo, pero al trabajo digno. ¿Qué más? ¿Qué otras luchas hubieron en la edad contemporánea? Ya en el siglo XX, por ejemplo. ¿Ya no hubo más personas en este grupo? Solo he visto que han dicho algo 4 personas. En el grupo de la historia de los derechos humanos no veo a nadie más. Bueno, estuvo también el movimiento... Sí, ¿Perdón? yo tengo que hablar sobre la situación de los derechos actuales. Bueno, pero todavía falta, por ejemplo, sobre la Segunda Guerra Mundial. No, pero antes de eso, el sufragio femenino. Hubo... Eso le toca a la compañera Alison. A ver. Le tocó a su compañera, la que no ha llegado. Bueno, yo les digo que muchas mujeres desde el siglo XIX
no tenían derecho a voto, y ni siquiera, bueno, las casadas tenían peores condiciones que las solteras y las viudas. Las mujeres casadas se sometían completamente a sus maridos y sus maridos decidían la vida por ellas. En cambio, las solteras y viudas, que a lo mejor eran obreras o que ya eran propietarias, porque las viudas podían ser propietarias, pero tampoco tenían derecho, no tenían derecho al voto, no tenían derecho a, por ejemplo, a estar inmiscuida en la organización del Estado. Entonces, hubo un movimiento en Estados Unidos y en Inglaterra para conseguir el sufragio femenino. Entonces fueron muchísimos años de movimiento, se creó un partido de las mujeres en Inglaterra, hubieron muchísimos problemas porque las mujeres eran activistas, entonces las metían en la cárcel, les sometían a torturas en la cárcel. Y bueno, después de mucho tiempo lograron el voto femenino. En Estados Unidos también. Y bueno, aquí en Ecuador hubo una mujer que se llama, no sé si ustedes la han oído hablar, Matilde Hidalgo de Prócer, que en 1924 consiguió votar por primera vez en el Ecuador, la primera mujer que votó en el Ecuador, y estudió medicina y llegó a ser diputada, la primera mujer diputada de la República. Entonces, Ecuador es uno de los países avanzados junto con Argentina, porque en Argentina fue antes, votó por primera vez una mujer en 1911. Pero Matilde Hidalgo de Prócer fue una de las primeras mujeres en América Latina de conseguir eso, ser diputada, tener una profesión, tener su carrera, fue pediatra, y consiguió muchísimos avances para la mujer. Entonces, hay muchas, en todos los países hubieron muchas reivindicaciones. Por ejemplo, en la India estuvo, así habrán oído hablar de Gandhi, que proclamaba el derecho a la libertad, porque la India estaba sometida a Inglaterra, pues era una colonia inglesa, entonces quería que tuviese esa independencia, pero lo hacía a través de protestas pacíficas. Él era, o sea, preconizaba que con la violencia no se conseguía nada, y él hacía, todas sus luchas fueron luchas pacíficas. Bueno, ahora sí, vayamos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Primera, Segunda Guerra Mundial. A ver, señorita de Mera, usted iba a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Sí, la Segunda Guerra Mundial. Surgió la idea de que la gente debería tener ciertas libertades, y esa idea a raíz de la Segunda Guerra Mundial resultó finalmente en un documento llamado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A ver, en la Segunda, a ver, pero explique bien. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí. Ya. La Segunda Guerra Mundial había avanzado violentamente de 1939 al año 1945, y al aproximarse el fin, las ciudades de toda Europa y Asia yacían en ruinas humeantes. Millones de personas murieron, millones más quedaron sin hogar o morían de hambre. En abril de 1945, delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco, llenos de optimismo y esperanza. La meta de conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional era crear un organismo internacional para promover la paz y evitar guerras futuras. Los ideales de la organización se establecieron en el preámbulo al acta constitutiva que propusieron: nosotros, la gente de las Naciones Unidas, estamos decididos a proteger a las generaciones venideras del azote de la guerra, la cual 2 veces en nuestra vida ha producido un sufrimiento
inalculable a la humanidad. El Acta Constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas entró en vigencia el 24 de octubre de 1945, fecha que se celebra cada año como Día de las Naciones Unidas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Para 1948, la nueva Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se había apoderado de la atención mundial, bajo la presidencia dinámica de Eleanor Roosevelt, viuda del presidente Franklin Roosevelt, defensora de los derechos humanos por derecho propio y delegada de Estados Unidos ante la ONU. La comisión se dispuso a redactar el documento que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Roosevelt, a quien se atribuyó la inspiración del documento, se refirió a la declaración como la Carta Magna Internacional para toda la humanidad. Fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. En su preámbulo y el artículo 1, la declaración proclama, sin lugar a equivocaciones, los derechos inherentes a todos los seres humanos. La ignorancia y el desprecio de los derechos humanos han resultado en actos de barbarie, ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y la llegada de un mundo donde los seres humanos gocen de libertad, de expresión y creencia y sean libres del miedo. Y la miseria se ha proclamado como la más alta aspiración de la gente común. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para promover los 30 artículos de los derechos humanos que por primera vez en la historia se habían reunido y sistematizado en un solo documento. En consecuencia, muchos de estos derechos en diferentes formas, en la actualidad son parte de las leyes constitucionales de las naciones democráticas. Muy bien. A ver, ¿alguien más en su grupo? Ya, los derechos humanos en la época actual. A pesar de que los derechos humanos cuentan con unas normas y órganos de control específicos, su situación en el mundo actual deja mucho que desear. De una parte están hoy perseguidos por razones políticas por parte de líderes y regímenes habidos de poder que no respetan la dignidad humana. Con tal ausencia de escrúpulos, a estos mandatarios les basta con la represión violenta. Con escrúpulos formales crean un derecho positivo propio con el que justifican la ausencia de libertades individuales. De otra parte, se está consolidando últimamente la violación sistemática de los derechos individuales en nombre de razones étnicas, religiosas o culturales, que invocan los líderes mesiánicos de determinadas creencias. Apelando a las mismas, se persiguen sistemáticamente las libertades mínimas de las mujeres y del conjunto de la ciudadanía. A ello hay que responder que los derechos humanos son los que son. Son 4 inherentes al ser humano y que están reglados en tratados amparados por la comunidad internacional. Puede invocar razones históricas o territoriales para limitar su respeto. La universalidad de los derechos humanos supone su superioridad no solo moral, sino también normativa sobre cualquier creencia o régimen. En este sentido, hay que añadir que cualquier desarrollo de los derechos humanos por parte de un derecho regional o constitucional debe sujetarse a lo establecido en dichas normas internacionales. Ningún sacerdote, lama o rabino puede decidir sobre las libertades y derechos de las personas, como tampoco, ya lo hemos dicho, en ningún derecho positivo nacional en contra o al margen de las normas internacionales establecidas. En todo caso, podemos afirmar que la mayor violación de los derechos humanos se produce en contextos de escasa democratización. A pesar de la regularización normativa antes citada, así como en los órganos de control existentes, las situaciones políticas y económicamente deficitarias en el mundo provocan numerosos contextos de injusticia y conflictos que favorecen a la persecución de los derechos.
¿Ok? Bueno, vamos a seguir con el siguiente grupo, grupo 3. Entonces, la historia de los derechos humanos no terminó con la Declaración de los Derechos Humanos. Existe muchísima esclavitud. En los años 60, por ejemplo, hubo una gran marginación de la población negra de Estados Unidos, donde había buses para negros, buses para blancos, y hasta ahora existe esa marginación y esa discriminación. Y en muchísimos países hay esclavitud, hay pena de muerte, etc. Entonces se están violando los derechos humanos. Bueno, sigamos grupo 3, generación de derechos. Vamos, señores. Grupo 3, la generación de los derechos. ¿No hay nadie del grupo 3? Buenos días. Adelante. Profesora, tengo problemas con la cámara y no la puedo prender. Bueno, no importa, siga. Ya. Mi tema es generación de derechos. Elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. A lo largo de la historia, los conflictos, ya sean guerras o levantamientos populares, se han producido a menudo como reacción a un tratamiento inhumano a la injusticia. La Declaración de los Derechos de la Iglesia de 1689, redactada después de las guerras civiles que estallaron en este país, surgió de la aspiración del pueblo de la democracia exactamente en un siglo después. A ver, La Revolución Francesa. Estamos viendo la generación de derechos. Los derechos tienen las tres generaciones clásicas, primera, segunda y tercera generación. La historia ya se ha visto. Vamos a ver generación de derechos. A ver, los derechos de primera generación, ¿cuáles son? ¿No ha revisado eso? A ver, otro compañero de su grupo que me diga los derechos de primera generación, de segunda, de tercera y de cuarta generación. Sí, doctora, pero en el orden va elaboración, luego con una síntesis del contenido y luego va a la primera, la segunda y la tercera generación. Sí, doctora. A ver, o sea, eso lo puse en el abuelo por lo menos. Sigo. Bueno, sigue. La Revolución Francesa dio lugar a la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano. Es que eso ya la hemos proclamación repetido. de igualdad. Es que eso hemos repetido. No. Concrete la generación Entonces, que de siga mi derechos. compañero. Sí, entonces, que siga mi compañero porque... Sí, que sigan, por favor. Ya, entonces que siga el compañero que le toca el tema de la primera generación. Ok. Ahí seguía el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? ¿Continuamos con eso? Sí. Ok. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones. Abra la cámara, por favor. Ya, disculpe. Está medio lento esto. Ya ahí. Adelante. Ya, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que la maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados especiales y asistencia. Y describe a la familia como la unidad grupal natural y fundamental de la sociedad.
Aunque los niños son rara vez mencionados en este texto, es de todas maneras un documento significativo y su impacto en todos los seres humanos, incluyendo los niños. Es lo que hace a esta declaración tan importante. De hecho, los derechos del niño se basan en los derechos humanos. La Declaración de los Derechos del Niño... A ver, estamos hablando de la Declaración de los Derechos Humanos. Claro, pero en eso entra eso también. Claro, pero eso es más específico. Yo quiero generalidades. A ver, ¿qué pasó con la declaración de ese documento? ¿De cuántos artículos consta? ¿Cómo está dividido? Porque ese es el preámbulo para la generación de derechos. ¿Cuáles fueron los primeros? Entonces, eso es lo que yo necesito que usted se enfoque en eso. Porque más adelante ya vamos a hablar de los derechos del niño, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver otras cosas. Aquí estamos viendo generalidades. A ver, ¿algo más sobre la Declaración de los Derechos Humanos? Bueno, aquí dice que la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a los derechos y libertades, y de esta manera aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los estados como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Ya. Ahora nos comportamos ya de un ensayo de la Universidad de Calatayud. Ahora sí seguiría la primera generación. Primera generación, a ver, concretemos por favor eso. Sí, ahora continuamos con la primera generación, donde esta nos dice que va a incluir los derechos civiles y políticos, que estos fueron primero reconocidos legalmente en lo que es el siglo XVIII, en lo que sería la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Estos se tratan de garantizar la libertad de las personas, en donde su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en asuntos públicos. Y aquí tenemos una lista de los derechos, en donde primero tendríamos que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Nadie estará sometido a... Esos son derechos civiles. Esos son parte de los derechos civiles. Los derechos civiles son derecho a la vida, a la libertad, ¿qué más? A la seguridad, a la propiedad. También tendremos que nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradentes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. Ya. Derechos políticos. ¿Cuáles son los derechos políticos de primera generación? Que en caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar un asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Los derechos políticos es derecho al voto, derecho a asociación política, derecho a la huelga. ¿Sí? Esos son los derechos políticos. ¿Qué más? Esos son basados en la libertad. O sea, yo puedo elegir quien yo quiera. Nadie me puede imponer que yo elija a la persona que no deseo elegir. Y lo mismo puede estar asociada a cualquier grupo político, grupo social, porque soy libre. Entonces se basa en el derecho a la libertad. Segunda generación. Buenas tardes, doctora y compañeros. A ver, sobre los derechos de la segunda generación, en 1944 surge cuando el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, propuso una segunda declaratoria de derechos humanos. Y su época de aceptación fue entre los siglos XIX y XX. Ah, bueno, eso sí. Ya, en lo que son los derechos de segunda generación, o también conocidos como derechos económicos, sociales y culturales, buscan garantizar una condición de vida digna para todos, y el valor fundamental que defienden estos derechos es la igualdad.
ofreciendo a todos las mismas oportunidades para que puedan ejercer una vida digna, y su función consiste en promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todos a una condición de vida adecuada. Cabe mencionar que estos son de satisfacción progresiva, es decir, los gobiernos tienen el derecho de aplicarlos de acuerdo a la condición en la que se encuentra el país o el Estado. Y entre los derechos fundamentales que se encuentran en el artículo 22 a 27 están el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la participación en la vida cultural de la comunidad y el derecho a un hogar. Esta investigación fue de Aguilar Magdalena, la cual se titula Las 4 generaciones de los derechos humanos. Ok. Siguiente, tercera generación. Ya, la tercera generación también es conocida como los derechos de solidaridad o de los pueblos. Esta se ha ido incorporándose a las leyes a finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI. Estas pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Su función es la de promover relaciones pacíficas y constructivas que nos permitan afrontar nuevos retos. Entre los derechos está el derecho a la paz, derecho al desarrollo sostenido, derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a gozar de un medio ambiente sano. Ok, muy bien. A ver, cuarta generación de derecho. Buenos días. La cuarta generación de los derechos se asentó a inicios del siglo XXI. ¿Okay? En esta cuarta generación se ubican derechos que no se pudieron ubicar en la tercera, pero también reivindicaciones que no se ubicaron en la primera ni en la segunda generación. ¿Okay? Especialmente los de la cuarta generación tienen relación con el desarrollo tecnológico y las tecnologías de la información, comunicación y el ciberespacio. Lo que se denomina cuarta generación será la expansión del concepto de la ciudadanía digital, que presenta 3 dimensiones. En primer lugar, la ampliación de la ciudadanía tradicional, enfatizando los derechos que tienen que ver con el libre acceso y uso de información. En segundo lugar, la ciudadanía entendida como lucha contra la exclusión digital. Y en tercer lugar, como un elemento que exige políticas de educación ciudadana. Bien, los derechos humanos de la cuarta generación son derecho de acceso a la informática, derecho de acceso a la sociedad de la información en condiciones de igualdad y no discriminación, derecho al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea, sean satélites o por vía de cable, derecho a formarse en las nuevas tecnologías, derecho a la autodeterminación informativa y derecho al habeas data y a la seguridad digital. A la intimidad informática, sería. Muy bien. Entonces, ven que como son progresivos, primero, los de primera generación, su valor es la libertad y son los derechos civiles y políticos. Derecho a la vida, derecho al voto, etc. Después viene en la segunda generación la igualdad, derechos económicos, sociales y culturales, como derecho a la salud, al trabajo, a la educación, a la vivienda. Después vienen los de solidaridad, derecho a la justicia, a la paz y solidaridad, a un ambiente sano, al desarrollo. Y por último, los derechos de cuarta generación, que es derecho a la información y a la comunicación. Entonces, estos serían los 4 generaciones de los derechos. Muy bien. Seguimos, mecanismo de protección de derechos. Mecanismo de protección de derechos, señores. El grupo 4, por favor. Tenemos que terminar todo. Esto es un taller, se termina todo el tema de derechos humanos. Buenas tardes. Grupo Buenas 4, tardes, por doctora. favor, mecanismo de protección. Buenos días. Buenas tardes, doctora. Un momento, por favor. Ya. Tienen que estar pendientes y ir avanzando rapidito porque esto es un repaso. Doctora,
Es que nosotros nos tocó el mecanismo de protección de los derechos humanos, pero somos el grupo 5. No sé si quiere que haremos ahorita. No importa. Ustedes tienen que hablar sobre el mecanismo de protección de derechos humanos. Ya. No me importa el grupo. Ya. Bueno, buenos días, doctora y compañeros. En cuanto al sistema universal de lo que vendrá a ser la protección de los derechos humanos, se dice que el 10 de diciembre de 1948, mediante la resolución de la Asamblea General, número 217, se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso ya hemos dicho. Eso ya hemos dicho. A ver, concrétese. ¿Qué es el Sistema Universal de Derechos Humanos? Eso ahorita lo voy a decir, doctor. Ya, diga. Bueno, tenemos que en ser la cual promueve estos derechos asegurando su reconocimiento y protección a nivel nacional e internacional. Es así como se crea el Sistema Universal de Derechos Humanos, en la cual consiste en un conjunto de mecanismos convencionales y extraconvencionales orientados a proteger los derechos humanos de todas las personas. Eso sería... El Sistema Internacional de los Derechos Humanos ¿está dónde? Está en las Naciones Unidas, en la ONU, y es el que rige para todos los miembros de las Naciones Unidas. ¿Qué más? Sistemas regionales de derechos humanos. Yo voy a hablar sobre el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Este es un sistema regional de protección. Perdón, ¿el Sistema Regional de los Derechos Humanos cuál es? ¿Qué significa Sistema Regional de los Derechos Humanos? Pues que en cada región, por ejemplo, en la región de las Américas hay un sistema, en Europa hay otro sistema. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay un sistema regional? En África también está organizándose el sistema africano. ¿Quién no tiene sistema regional de derechos humanos? No tiene Asia. Asia no tiene ni Australia tampoco. O sea, Asia, el continente asiático, no tiene un sistema regional de derechos humanos. Y el africano es incipiente, el africano se está formando. El más desarrollado es el europeo y el americano. Y usted va a hablar del americano, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ya. Adelante. Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este es un sistema regional de protección. Es un sistema regional de protección y promoción de derechos humanos. Y se compone de dos órganos. Uno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la OEA. Cuenta con una Secretaría Ejecutiva permanente con sede en Washington, D.C., que le da apoyo profesional, técnico y administrativo. Está integrada por 7 miembros independientes, expertos y expertas en derechos humanos, que no representen a ningún país. Su mandato dura 4 años y puede ser renovado por un periodo similar. Sus funciones principales son promover los derechos humanos en todos los países miembros de la OEA, examinar la situación general de los derechos humanos en el país. A ver, dígame qué significa OEA. Organización de los Estados Americanos. O sea, es la Organización de Estados Americanos. Adelante. Ya. Examinar la situación general de los derechos humanos en esos países. Desarrollar un trabajo especializado a través de las relatorías y otros mecanismos. Estudiar las comunicaciones individuales presentadas en contra de los países de la OEA. Ahora tenemos lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un órgano judicial autónomo de la OEA, creada en 1969,
con la aprobación de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte tiene como objetivo interpretar y aplicar la Convención Americana y otros tratados interamericanos de derechos humanos, en particular a través de la emisión de sentencias sobre casos y opiniones consultivas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en San José de Costa Rica. Está integrada por 7 jueces o jueces racionales de algún Estado miembro de la OEA, quienes son elegidos y elegidas a título personal. Su periodo dura 7 años y puede ser reelegidos o reelegidas una vez. Sus funciones principales son, tenemos la función contenciosa. Ya, doctora, está ahí. Sí, o sea, está muy bien esa investigación, pero usted ha profundizado demasiado. Lo importante es saber que hay un sistema regional de derechos humanos, que el americano funciona muy bien, que tiene, tiene esos 2 organismos. Por ejemplo, un ejemplo de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue la que dieron a los padres de los hermanos Restrepo, que es un caso emblemático del Ecuador. Entonces... también tengo otro caso. ¿Perdón? Ese caso que han sido resueltos. Tengo unos casos que han sido resueltos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Ecuador, en contra del Estado ecuatoriano. Sí. Tenemos lo que es el caso Suárez Romero, el caso Tibi, el caso Acosta Calderón, caso Zambrano Vélez, caso Chaparro y Lapo, tenemos el caso Albán Cornejo, el caso Salvador Chiriboga. Ok, o sea... Sí, son algunos. Y también tenemos casos que se litigan actualmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Guzmán Abarrachi, tenemos el caso Guachala Chimbo. Bueno, dejemos los nombres, sabemos que hay muchos casos. Un caso emblemático fue el de los hermanos Restrepo, porque se mediatizó mucho, pero todos esos casos contra el Estado son de muertes, desapariciones de personas que en realidad pues por la policía, y que al final pues han interpuesto todas esas los abogados han interpuesto todas esas denuncias y han logrado que efectivamente pues que el Estado tenga que pagar. En el caso de los hermanos Restrepo el Estado tuvo que pagar hace como 25 años a los padres de esos niños $2 millones. Entonces, es una manera de restituir derechos, aunque no se pueda restituir la vida, pero se restituyó el derecho de alguna manera. Bueno, ahora sí veamos otros mecanismos, cuáles son los mecanismos, los documentos de estos mecanismos de protección de derechos. Adelante. Siguiente. Buenos días, doctora. Doctora, yo iba a hablar sobre lo que era el Sistema Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, rapidito porque no, o sea, diga algo genérico y nada más. No, el Sistema Nacional de los Derechos Humanos representa el compromiso del Estado por reconocer los derechos de los ciudadanos, que obliga a garantizarlos como su tarea principal, y en caso de incumplimiento, someterse a un órgano especializado supraestatal del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y el de las Naciones Unidas, estableciendo la responsabilidad en caso de una violación de derechos humanos, ya sea por acción u omisión de toda persona que actúa en ejercicio de una autoridad estatal en la falta o deficiencia de los servicios públicos y en el desempeño de su Pero cargo. concretamente, por ejemplo, en Ecuador, ¿qué organismo existe? Ya, eso es lo que yo iba a hablar aquí. Dentro de los mecanismos de protección de este sistema tenemos lo que son las peticiones individuales, que son acciones integradas por la acción de medidas cautelares. No. A ver, ¿qué organismo existe? Está la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, lo de la Constitución, o sea, lo de la Corte Institucional. Pero en sí, en general, son la Defensoría del Pueblo.
O sea, el organismo o sea, las personas que sienten vulnerados sus derechos acuden a la Defensoría del Pueblo. Y además, bueno, obviamente, ¿cómo se garantiza o en qué se basa el Sistema Nacional de Derechos Humanos? En la Constitución de cada república. La Constitución protege derechos y la Constitución ecuatoriana es una Constitución que garantiza todos los derechos, incluso el derecho a la naturaleza, de la naturaleza. La naturaleza tiene derechos también en la Constitución ecuatoriana. Entonces, a través de la Constitución ecuatoriana se protegen los derechos y ya concretamente, si alguien ve vulnerados sus derechos, va a la Defensoría del Pueblo. O entabla todo ese proceso, que es un proceso que se convierte en un proceso internacional. O sea, cuando agota todo el proceso dentro del Ecuador, ya pasa a un proceso internacional. Ok, muy bien. Entonces, ¿alguien más de este grupo quería hablar algo? Los tratados, las convenciones, las declaraciones. Doctora, a mí me tocaba también hablar del sistema regional, los dos otros, que es el americano y el europeo. Sí, europeo. Bueno, básicamente por el tiempo está bien su investigación, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a pasar a lo que es una convención, a lo que es una declaración. No se preocupe, está bien. Vayamos a lo que es convención, declaración, tratado, pacto. ¿Quién va a hablar de eso? Yo, Pedro Bravo. Ya. De que la declaración, por tanto, es una explicación de las otras personas que ignoran o dudan. En el ámbito del derecho, una declaración es una manifestación que se realiza bajo juramento para comunicar la situación de un hecho que puede constituir la base. No. Una declaración, en cuanto a derechos humanos, las declaraciones son instrumentos que contienen recomendaciones de política sobre un tema determinado. Por ejemplo, existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí, la ONU que dice, esta es la declaración, ustedes les recomendamos que esto hagan, pero no les pueden obligar. Una declaración no obliga. ¿Qué más? Eso es lo más importante de las declaraciones. Las declaraciones son recomendaciones para que los estados orienten sus políticas internas y no son de obligatorio cumplimiento. Ahí están, esas declaraciones ahí están, pero a veces los estados no la adoptan. Y bueno, en el caso de la Declaración de los Derechos Humanos, pues tiene una aplicación universal, obviamente. Y su debilidad es que no se exige jurídicamente que eso se cumpla. ¿Qué más? ¿Qué es una convención? Incluso tenemos que, como usted mismo lo mencionó, las declaraciones no son obligatorias, en cambio lo que son tratados, pactos y convenciones sí lo son. Los tratados, aquí yo me dice que según el artículo 2.1a de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, dice que el tratado es un acuerdo internacional escrito entre estados, el cual es regido por el derecho internacional y que pueden constar en un instrumento único o dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. En lo que son pactos, tenemos que son convenios o tratados solemnes escritos y condicionales entre dos o más partes, en que se establece una obediencia a cumplir uno o varios acabites establecidos en un contrato formal y en que ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones y a recibir retribuciones de la otra parte por su cumplimiento. Y los protocolos, en lo que es derecho internacional, es un acuerdo entre dos o más estados que modifica un acuerdo internacional o tratado previo. Es un añadido al tratado principal para complementarlo, ampliarlo o establecer procedimientos sobre uno o varios aspectos concretos del mismo. Ya cuando se habla de un protocolo facultativo, se indica que la adhesión al protocolo es no obligatoria u opcional. Normalmente solo los estados que ya son partes del tratado principal pueden serlo de los protocolos o protocolos facultativos. Ok. También tenemos lo que... Entonces, lo importante de esto es saber que convenciones, pactos y tratados
son de obligatorio cumplimiento. O sea, si un Estado firma ese documento, lo tienen que cumplir. Por ejemplo, Ecuador, pues firmó la Convención de los Derechos del Niño. ¿Y eso qué le obligaba? Cuando firmó la Convención de los Derechos del Niño, le obligaba a que creara una ley en Ecuador, una ley que protegiera a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, por eso en el 2003 salió la ley de la niñez y adolescencia, y después el sistema de protección de la niñez y adolescencia, que es vigente hasta este momento. Ahí erradicaron el trabajo infantil, etcétera, etcétera. Entonces, esas convenciones, esos pactos y esos tratados, a diferencia de las declaraciones, son de obligatorio cumplimiento. Eso es lo que ustedes se tienen que quedar concretamente. ¿Algo más que añadir? Quisiera que le nombrara los tratados y los órganos que los supervisan. Yo creo que hasta ahí. Ustedes han investigado más, bueno, está bien que hayan investigado, pero que quedemos claros que las declaraciones son recomendaciones, en cambio, convenciones, pactos y tratados y protocolos, en todo caso, son de obligatoria cumplimiento y son de carácter, se llaman de carácter vinculante, o sea, que vinculan a los estados. Quiere decir que los estados están obligados y si no cumplen, tienen sanciones. Hay sanciones por no cumplir ese tratado que ha firmado el Estado. ¿Sí? Muy bien. Vayamos a otro grupo, a derechos humanos emergentes. Buenas tardes, doctora y compañeros. Nosotros vamos a hablarles sobre los derechos humanos emergentes. Los derechos humanos emergentes son la reivindicación de nuevos derechos y de derechos parcialmente recogidos en la normativa internacional y nacional vigente, a los que se ha dado nuevas interpretaciones o se han añadido nuevos contenidos. La democracia es el hilo conductor de los derechos humanos emergentes. Es difícil imaginar otro régimen político que pueda ofrecer condiciones más adecuadas para el desarrollo de los derechos humanos. No hay garantía de derechos humanos sin democracia y no puede haber democracia sin garantía de los derechos humanos. El carácter dinámico de los derechos humanos emergentes hace que no haya un único texto, mucho menos uno que tenga carácter definitivo, que pueda recoger todos y cada uno de ellos de forma completa. Con todo, un instrumento de referencia es la aprobada en la Conferencia de Monterrey del 2007 en el marco del Foro Mundial de las Culturas. Esta información fue obtenida del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. A continuación, mi compañero. Yo les voy a hablar sobre la triple dimensión que tienen estos derechos emergentes. Bueno, como se ha indicado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero antes de eso, reforcemos que realmente esto no lo declara la ONU, sino que es la sociedad civil global, a través de los cambios ocurridos a raíz de la globalización, de los avances tecnológicos, son los que empiezan a discutir esos derechos emergentes, y por eso hay algunas declaraciones, ¿sí? Entonces es una sugerencia de la sociedad civil. Ahora sí, indique la triple dimensión de esos derechos emergentes. Bueno, la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes no se conocen ni los instrumentos ni la Declaración Universal de Derechos Humanos que la preceden. Contempla los cambios que se han gestado desde 1948 y por eso es posible hablar de su contenido como derechos humanos emergentes. Estos se manifiestan de tres maneras, que son los derechos nuevos, los derechos ya contemplados y los derechos extendidos. Los derechos nuevos son aquellos que carecen de precedentes o presentan escasos vínculos con los derechos reconocidos jurídicamente. Los derechos ya contemplados son aquellos que se encuentran sumergidos, pero se busca que con la evolución de la sociedad internacional sean reconocidos y se presenten como necesarios de desarrollar y de potenciar. Y los derechos extendidos, se comprende que por derechos extendidos que sean reconocidos a colectivos que tradicionalmente no lo han disfrutado. Y a continuación mis compañeros le van a profundizar más sobre estos derechos. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre
sobre los derechos nuevos. Bueno, cuando se habla de derechos nuevos, se hace referencia a derechos fundamentales de ineludible presencia en cualquier ordenamiento jurídico que se precie y no de los que puedan ser fruto coyuntural de alguna peripecia legal. ¿Y cuáles son? Estos son derecho a la renta básica, derecho a una muerte digna, derecho a migrar y los derechos relacionados con la orientación sexual. Por ejemplo, antes teníamos el derecho al trabajo, ¿verdad? Pero ahora ya existe el derecho al desempleo, que sería el derecho a una renta básica. O sea, todo ciudadano, si no tiene trabajo, tiene derecho a una renta básica. Y eso, bueno, eso se aplica, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, todavía aquí, bueno, aquí hay el bono, pero el bono todavía no es digno. Y no se recoge como derecho, sino se recoge como un botín político más bien que un derecho. Entonces, el derecho a una renta básica es algo que se ha luchado por ello y que realmente, bueno, por ejemplo, en España, ahora en la pandemia, los que no tienen trabajo, el Estado les da una renta básica, les da 400 euros que al menos le permite vivir. Entonces, al menos le permite comer y lo básico, o sea, es una renta básica, obviamente. Entonces, igual en otros países. Aquí, desgraciadamente, todavía no se ha llegado a eso. Y derecho a una muerte digna es derecho a un auxilio y a una decisión que tiene que escoger la persona que va a morir. Yo voy a mencionar acerca de los derechos al final, de cada uno de los derechos emergentes, los ejemplos. Ya. Adelante. Derechos ya contemplados. Los derechos ya contemplados son los derechos humanos que se han establecido derechos clásicos que se encuentran en el olvido o en la indiferencia de los estados y del conjunto del sistema internacional. Y se busca que con la evolución de la sociedad internacional sean reconocidos y se presenten como necesarios de desarrollar y potenciar. Es decir, se ven sometidos a nuevas interpretaciones desde un enfoque mucho más actualizado o una ampliación de contenidos. Ya, muy bien. ¿Qué más? Ya, yo continúo con los derechos extendidos. Los derechos extendidos son aquellos que son trasladados a colectivos que tradicionalmente o en la antigüedad no habían sido aceptados en su totalidad. Es por ello que la ciudadanía no ha disfrutado plenamente de ellos. Sin embargo, en la actualidad demandan una posición de igualdad frente al resto de personas. Podemos definir a esta dimensión de los derechos emergentes como aquellos derechos cuyo origen radica en la evolución de nuestras sociedades e intentan dar respuesta a una serie de demandas sociales que han surgido en la cotidianidad de la vida de los ciudadanos. Este grupo de derechos suele estar en primer plano de discusión y reivindicación que causan mayor sensibilidad social, Bueno, y ahora sí voy con los ejemplos de los derechos. Primero tenemos los derechos nuevos, como ya lo mencionó la compañera, está el derecho de la renta básica y el derecho a una muerte digna. Aparte de esto, desde aquí van a estar también el derecho a migrar o a la movilidad universal, que va a ser de que toda persona puede salir de su país y entrar a otros. El derecho relacionado con la orientación sexual, que es el derecho que se refiere a la autodeterminación personal y a la diversidad y autonomía sexual. En la extensión de los derechos que ya están contemplados, vamos a tener el derecho a la salud y a la asistencia sanitaria y a los medicamentos, el derecho a la educación, el derecho a la interculturalidad, que está plasmado en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho de la seguridad vital y el derecho a la tutela de todas las manifestaciones de la comunidad familiar. Y en cuanto a los derechos... un momentito, aquí destaca, en estos derechos ya contemplados, destaca una dimensión, por ejemplo, el derecho a la salud. La salud no es nada si no tienes medicamentos, o sea, entonces se extiende al derecho a la asistencia sanitaria y a los medicamentos, no solo el derecho a la salud. Entonces el Estado tiene que garantizar esa asistencia y esos medicamentos.
A veces eso no ocurre, obviamente. Siga, derechos extendidos. El ejemplo de los derechos extendidos. Bueno, y en cuanto a los ejemplos de los derechos extendidos, vamos a tener que estos de aquí, como lo mencionó la compañera, son los que por general no son, los que la sociedad no los acata como en su totalidad. Y va a ser el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, que aquí en Ecuador es lo que ya se reconoció como que era legal, y que hubo un levantamiento social porque muchos no estuvieron de acuerdo con eso y otros sí. Y el derecho al voto de las personas migrantes, que es el derecho universal al sufragio activo y pasivo cuando uno no se encuentra dentro de su propio territorio o su patria. Gracias. Eso es todo en cuanto a los derechos emergentes. Muy bien. ¿Alguien más? Ya. ¿Queda algún grupo? Sí, doctora, el último grupo. Ya. Entonces, por favor, vamos al último grupo. Bueno, muy buenas tardes, doctora, compañeros y compañeras. Formo parte del último grupo de exposición, el sexto grupo, y nuestro tema son los derechos animales. Dentro de este tema vamos a abarcar lo que es el contexto y parte de la historia, que es lo que me toca a mí. Luego vamos a dar una breve síntesis del mismo tema y vamos a abordar la situación actual y la vulneración de los derechos de las siguientes situaciones en los siguientes animales, que son los animales silvestres, domésticos, de consumo humano, para la recreación y por último los animales de laboratorio. Bueno, para no extenderme tanto, empezaré con un poco del contexto. Es importante saber que la Declaración de los Derechos de los Animales fue adoptada entre los días 21 y 23 de septiembre de 1977. Esto por la Liga Internacional de los Derechos del Animal, la misma que los proclamó un año después, el día 15 de octubre de 1978. Más adelante tuvo la aprobación también de la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU en sus siglas, y después de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO. Aparte, dentro del contexto tenemos que conocer varias de las generalidades de lo que son los derechos de los animales. Entre estas está la humanización como término hacia los animales, lo cual se encuentra cuenta como un maltrato hacia ellos, ya que el hecho de tomar a los animales como si fueran personas o la humanización es totalmente ilegal. Aparte de esto, tenemos lo que son los derechos de los animales según la ley que los protege. Y es que existen derechos reconocidos por la ley vigente que protegen a los animales y falta o violación de alguno de estos tiene que ser pagado ante la justicia. Es considerado maltrato animal la alimentación insuficiente de cantidad de los animales domésticos o cautivos, pegarles con algún instrumento que los vaya a estimular o castigarlos o golpearlos, obligarlos a trabajar las jornadas largas a los animales que son de trabajo, hacer que trabajen cuando no gozan de salud física, utilizar drogas para estimularlos sin fines terapéuticos, usarlos como tiro de vehículos que excedan su fuerza. Además, también son conocidos como actos de crueldad, la vivisección de animales, que es la disección de estos cuando están vivos, ya que está prohibido, a menos que no tenga fines científicos demostrados, la mutilación de los animales, que es una violación a los derechos de estos, realizar algún tipo de operación quirúrgica sin motivo o sin titulación requerida para ello, el abandono o maltrato de un animal en estado de embarazo, lastimar, pegar o atropellar a un animal causándole tortura y sufrimiento innecesario, y también están la pelea de los animales. Eso es un poco del contexto. Ahora empecemos con la historia de la Declaración de los Derechos de los Animales. Antes, a pesar de una cuestión clave en nuestro tiempo actual, la gente contemporánea, existen muchos antecedentes históricos que parecen apuntar a que el bienestar y el maltrato animal vienen siendo discutidos a lo largo de casi toda la historia de la humanidad. Empezando con los derechos de los animales. Los primeros antecedentes históricos se encuentran con Pitágoras, que fue un filósofo, matemático y defensor del bienestar animal. Ya que cuando se trata de los derechos de los animales, parecemos encontrar una primera referencia concreta en la figura de este filósofo, que vivió durante el siglo V a.C. En una de sus más osadas y novedosas teorías, Pitágoras afirmaba que los humanos y los animales eran poseedores de un mismo tipo de alma inmortal. De esta forma, cuando el hombre fallecía, su alma podía reencarnarse en un animal y viceversa. También tenemos la religión y los derechos animales. El posicionamiento de las religiones y la ética respecto a los derechos de los animales genera mucha controversia entre fieles, activistas y expertos de derecho animal, esto convirtiéndolo en un antecedente histórico de la misma declaración. También está la Biblia, el bienestar animal y la supremacía humana.
Si se considera la Biblia, se encuentra primero que Dios concedió a Adán en dominio de todo animal, que se arrastra sobre todo el planeta, las aves de los cielos, los peces del mar, el cual se encuentra en Génesis de la Biblia. A primera vista, este concepto bíblico parece legitimizar la supremacía del hombre sobre el animal. No obstante, también se encuentran varias menciones de la Biblia sobre cómo la ley de Dios tendría que en consideración cierto bienestar animal. Por ejemplo, cuando se prohíbe someter animales pequeños a sobrecargas o a trabajos forzados, o bien cuando se determina cierto límite para las matanzas animales en sacrificios religiosos. El bienestar animal en el hinduismo y el budismo. En el budismo encontramos quizás las orientaciones. Vamos a dejar ahí. Vamos a pasar a la edad moderna concretamente a los temas específicos. Está bien que hayan hecho esa investigación, pero por razones de tiempo vamos a pasar a... ¿Podría decir una última cosa antes de que avance mi compañera? Okay. Que es importante. Que los derechos de los animales también cuentan en lo que son en los derechos mismos del hombre, pero esto se encuentra en del tercer al sexto artículo, nada más. Ok, muy bien. Listo, gracias doctora. Sigue mi compañera con la síntesis. Buenas tardes con todos. Bueno, les voy a hablar sobre la síntesis de los derechos animales. El derecho animal o legislación animalista es el cuerpo de derechos positivos y jurisprudencia cuyo objeto de derecho es la naturaleza, legal, social o biológico de los animales. Es importante no confundir la doctrina jurídica con los derechos de los animales, que son una filosofía y movimiento sobre los derechos naturales de los animales. El derecho animal varía en cada país, pero en términos generales se espera que siga o al menos no contradiga a la Declaración Universal de los Derechos de los Animales proclamada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1978 y leída en la UNESCO. En términos de legislación comparada, los mayores referentes son la legislación inglesa, norteamericana y europea en general, pioneros en implementar la regulación jurídica de los animales. El derecho animal incluye animales de compañía, fauna, animales empleados en el entretenimiento y animales criados para comida e investigación. La esfera emergente del derecho animal a veces se compara al movimiento del derecho medioambiental hace 30 años. En 1978 se presentó en público el primer texto de la Declaración Universal de los Derechos del Animal, promovida por la Liga Internacional de los Derechos de los Animales, y bueno, tras varios avatares y modificaciones se envió en varias ocasiones a la UNESCO para su comprobación. Sin embargo, esta no se ha materializado. Esta circunstancia no le resta validez ni importancia a la declaración, y muchos de los derechos recogidos en su texto ya forman parte de las legislaciones de diversos países. Y si se cumpliera este articulado legal, algunas prácticas como la cacería de elefantes para la extracción de marfil no existirían. El hombre, en su ambición, se olvida de que el resto de las especies también tienen derechos. La Carta de Derechos contiene 14 artículos bastante explícitos donde se detallan las prerrogativas de estos seres vivos. Doctora, no sé si leo los 14 artículos o lo principal de cada uno. No, porque vamos a ir viendo qué pasa con los ítems que vamos a analizar seguidamente. Gracias. Ya, entonces esto sería todo por mi parte. De acuerdo. Buenas tardes, doctora y compañeros. Yo les voy a hablar sobre la situación actual y vulneración de los derechos en cuanto a los animales silvestres. Bien, la gran mayoría de los animales muere poco después de nacer, tras vidas que contienen poco más de dolor de muerte. Esto ocurre debido a que la mayoría se produce teniendo un gran número de crías, de las cuales solamente uno por progenitor sobrevive hasta la edad adulta. Uno de los factores más importantes que limitan el crecimiento de las poblaciones de animal es la falta de comida y agua, que puede matar a la gran cantidad de estos. Muchos animales tienen un gran número de crías, y lo cual hace posible que al menos algunos puedan encontrar comida y sobrevivir. Incluso si esto supone que otros muchos mueran de hambre, es importante mencionar que a varios animales silvestres se los considera como animales vulnerables, ya que están en peligro de extinción debido a los diversos factores ambientales y humanos. La relación ser humano y animal ha sido objeto de un profundo análisis público en virtud de las diversas acciones legales y discusiones políticas iniciadas por distintas organizaciones sociales a nivel internacional. En efecto, el cuestionamiento en torno a estatus jurídico de los animales no humanos y el crecimiento y la creciente preocupación por el bienestar de estos ha generado un apasionado debate público y una serie de modificaciones legislativas de interés.
puesto que en el artículo 4 de los derechos de los animales encontramos que todo animal perteneciente a una especie salvaje o silvestre tiene derecho a vivir libremente en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos y de lucro, es contraria a este derecho. Como una vulneración de estos animales es que estos son cazados de manera ilegal y las personas hacen caso omiso, incumpliendo así dicho artículo. Por ejemplo, al analizar la regulación de criaderos de animales utilizados en la producción de usos de pieles, países como Reino Unido y Austria poseen una prohibición absoluta de criar animales con el único objetivo de utilizar su piel o en beneficio propio. En cuanto a la situación actual y vulneración de los derechos de los animales domésticos, pues en los últimos años algunos valores humanos y su correspondiente reconocimiento jurídico se han proyectado al mundo de los animales domésticos. Y por ello se habla de los derechos de los animales, cuya idea fundamental consiste en reconocer de manera explícita que los animales merecen un respeto, cuidado y protección. Sus derechos consisten en una serie de normas y reglas que intentan terminar con cualquier acto de explotación con fines de lucro, como lo mencioné anteriormente, que se realicen en contra de estos animales domésticos, en la lucha por la que los animales sean reconocidos como merecedores de una vida digna. En cuanto a los principales derechos y a breves rasgos, estos deben tener alimento, bebida, medicinas, atención médica que asegure el buen estado de salud física y emocional. Deben vivir en un lugar higiénico, ventilado y donde puedan moverse y con libertad. Si el clima así lo requiere, estos deben tener abrigo necesario, así como un lugar caliente y abrigado en el cual estar. No se podrá dañar a un animal a base de golpes, quemaduras o punzadas o cualquier tipo de maltrato físico o psicológico. No se podrá matar a un animal por motivos fútiles, no se podrá matar a un animal alargándole la muerte o su agonía, y es prohibido las peleas de perros, las que suelen hacerse con fines de lucro. Pese al conjunto de reglas y las sanciones que existen en caso de no cumplirlas, muchas personas aún siguen actuando de manera negativa, haciendo caso omiso a los derechos y respetándolos, de manera que las mascotas, en algunos casos, recalcando que no son todos, aún siguen siendo abandonados, acto que se encuentra penado por la ley. Siguen siendo maltratados, explotados y tratados como un simple objeto. Se deberían perseguir pautas internacionales en las que se establece que los animales no humanos, considerados así en términos legales, tienen derecho a ser tratados con empatía, de manera digna y respetuosa, sin abusar de ellos físicamente ni recibir agresiones de cualquier tipo. Asimismo, se establece que cualquier dueño está obligado a alimentar de manera correcta a su mascota, proveerla de agua y de un albergue o refugio frente a las inclemencias del tiempo en el que ésta se presenta. A continuación, mis compañeros... concretamente, veamos cosas concretas. En los animales silvestres, la crianza de esos animales silvestres para pieles, eso básicamente está ya prohibido en la mayoría de los países. Una vulneración de derechos es la caza de esos animales silvestres, y otra es la salida de su hábitat. El tráfico de animales silvestres, por ejemplo, aquí ocurre mucho en la selva, se llevan a monos, tití, a loros, a guacamayos, etc. Por ejemplo, en el caso de animales domésticos, ¿qué ocurre? Por ejemplo, eso pasa aquí en Manta. Concretamente en Manta se ven animales en terrazas diminutas, donde el animal no tiene calidad de vida ahí, o sea, en terraza, a pleno sol, o sea, realmente eso es un maltrato animal. Entonces hay que ver las cuestiones así que son puntuales, que están pasando en nuestro medio. En nuestro medio aparentemente no se vulneran derechos, pero el tener un animal en una terraza, en un espacio diminuto o amarrado, está vulnerando sus derechos. Sigamos otra persona. Buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablar acerca de lo que es la situación actual y vulnerabilidad de los derechos de los animales de consumo. Uno de los usos más frecuentes que nuestra sociedad y cultura realiza con los animales no humanos es matarlos para consumir su carne y productos derivados de ellos. Cada año, millones de animales mueren para satisfacer la demanda de las personas. Cerdos, gallinas,
peces, conejos y muchos otros forman la larga lista de víctimas. Actualmente, en lo que son las granjas industriales, también conocidas como granjas de cría intensiva, los animales son criados y mantenidos para que den diversos productos para el mercado, satisfaciendo lo que es la demanda principalmente de huevo, leche y carne. En las granjas productoras de carne, los pollos, cerdos y reses y muchos otros animales son gestados, criados y alimentados, así como también hacinados, estabulados e inmovilizados para que engorden rápidamente y cumplan en pocos meses la talla y peso necesario para poder ser considerados aptos para el consumo humano. Luego de esto son transportados hacia el matadero en camiones haciendo tortuoso su viaje, casi peor que toda su vida. En las granjas productoras de huevos, las gallinas también son hacinadas y obligadas a poner una cuota de huevos. Una vez pasada su juventud o eficiencia productora, son igualmente transportadas al matadero. Caso similar pasa lo que en las granjas productoras de leche, en donde las vacas son obligadas a parir terneros para que produzcan la leche, y estas crías son arrebatadas a la madre y criadas para engordar de carne. O si son hembras, pasan a formar parte de lo que es la granja lechera. Asimismo, sucede en lo que es los cerdos y las ovejas. Hoy en día, más animales que nunca son explotados como alimentos y la gran mayoría de estos se encuentran en granjas industriales en las que padecen terribles condiciones durante toda su vida. Se estima que 81.000 millones de animales terrestres y entre 48 y 160.000 millones de peces mueren cada año según Mercy for Animals, que es una organización internacional de protección de animales. Pero en sí, ¿qué menciona los derechos de los animales respecto a este tema? Según el artículo número 9 de la Declaración de los Derechos de los Animales, menciona lo siguiente: cuando un animal es criado para la alimentación, debe ser nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado sin que ello resulte para el motivo de ansiedad o dolor. Tomando de referencia el artículo 9 de la Declaración de los Derechos de los Animales, se puede observar una gran vulneración de los derechos hacia este grupo, porque como lo menciona el artículo citado, ellos no deben padecer dolor absoluto en su corta vida y en lo que es el momento de su sacrificio. Pero las industrias pecuarias utilizan métodos de sacrificio totalmente dolorosos para ellos. Y hablando de lo que es la vida dentro de las industrias en estos animales, es totalmente terrible. Este es un problema que viene desde tiempos pasados, pero hasta el día de hoy la vida de los animales de consumo no ha mejorado en casi nada. Y es aquí donde entran diferentes organizaciones, como sería Mercy for Animals, como sería Alma Animal, que la misión de ellas es prevenir la crueldad de los animales de granja y promover elecciones y políticas alimentarias compasivas, ayudando a que se cumplan por lo menos el artículo de estos animales. Ok, muy bien. A ver, siguiente. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablar acerca de la situación actual y vulneración de los derechos de los animales para la recreación. El uso de animales en el entretenimiento causa serios problemas tanto para el bienestar del animal como para la conservación de especies en algunos casos. La industria del entretenimiento cubre un rango enorme en el uso de los animales. Este es probablemente el área más diversa de abuso animal y es probablemente la menos justificable. Existen problemas de bienestar en la mayoría de los casos, y las formas más extremas de entretenimiento causan un inmenso sufrimiento y muchas muertes. Además de las implicaciones de bienestar animal, en la industria del entretenimiento, el valor de los animales para esta industria refleja una creencia de que los animales están aquí para nuestra diversión y explotación, lo cual no solo degrada a los animales, pero también desensibiliza a la sociedad humana ante actos de crueldad, según Charres, 2015. Como parte de vulneración es su libertad y en parte es la tortura. Algunos tipos de recreación son los animales de circo. Los circos que utilizan animales en sus funciones contravienen dos artículos de la Declaración Universal de los Derechos del Animal, que fue firmada por la UNESCO y posteriormente por la ONU. Concretamente el artículo 4 que expresa: todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse.
Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho. También contraviene en el artículo 10. Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre. Las exhibiciones de animales y espectáculos que sirven de animales son incompatibles con la dignidad del animal. Otro tipo de recreación son la tauromaquia, que son las corridas de toros, que son un ejemplo extremo de sufrimiento y muerte animal, llevado a cabo para el entretenimiento de los humanos. El toro es sometido a un terrible dolor y sufrimiento innecesario antes y durante de la corrida. También están las peleas de perros y gallos. Las peleas de perros pueden causar inmenso sufrimiento y lesiones fatales a los perros que participan en estos eventos. Perros de las razas Pitbull, Terrier americano son usados en la mayoría de las peleas y han sido criados y entrenados específicamente para pelear. Las peleas de gallos son un deporte sangriento en donde una o más aves especialmente criadas son puestas en un recinto para pelear. La pelea de gallos usualmente tiene como resultado la muerte de uno o los dos animales. Una típica pelea de gallos puede durar entre unos pocos minutos hasta más de media hora. Los animales de zoológicos. El cautiverio significa vivir toda una vida en un espacio limitado, sin posibilidad de cazar, naturalmente, y mostrar un comportamiento social y reproductivo animal. Aunque los animales en cautiverio están protegidos de los depredadores y ambientes extremos, muchos podrían argumentar que estos peligros son naturales para los cuales los animales han sido equipados para la evolución. Los delfinarios son lugares donde ballenas y delfines son mantenidos en cautiverio, entrenados para actuar. Pasemos al otro grupo porque ya estamos limitados de tiempo. O sea, ya ha dado un ejemplo muy patente de... Ya, bueno, a continuación mi siguiente compañero. Bueno, en cuanto a la situación actual de los animales de laboratorio, tenemos que la experimentación animal se define como una actividad que tiene como misión evidenciar o aclarar fenómenos biológicos sobre especies animales determinadas. Esta en la actualidad es considerada como una base en el avance de las ciencias médicas. Sin embargo, enfrenta la oposición de los movimientos protectores de animales y de ciertos grupos científicos que consideran que los elementos probados en animales pueden no ser viables en el hombre. En este punto encontramos el principio de las 3 R's que rigen la experimentación animal. Consta de el reemplazo, la reducción y el refinamiento. El reemplazo hace referencia a métodos que eviten o sustituyan el uso de animales como modelos informáticos o los reemplazos relativos, es decir, sustituir vertebrados por animales con una menor percepción del dolor. La reducción hace referencia a cualquier estrategia que tenga como resultado el uso de una menor cantidad de animales para obtener los datos suficientes que responden a la cuestión investigada. Y el refinamiento hace referencia a la modificación tanto de la cría como del procedimiento para minimizar el dolor y la angustia, así como para mejorar el bienestar de los animales utilizados en la ciencia desde su nacimiento hasta su muerte. Las especies más utilizadas en las investigaciones biomédicas tenemos al ratón, que representa un 70% de los animales usados en este tipo de investigaciones, la rata, que es usada en investigaciones de comportamiento, conducta y aprendizaje, los cerdos, que son utilizados por su fisiología y anatomía similares a los seres humanos, los primates, que son utilizados principalmente para el estudio de enfermedades cardiovasculares, estrés, hipertensión, enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, SIDA, diabetes, etc. El artículo número 8 de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales dice que la experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos animales, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales o de otra forma de experimentación, y que deben ser utilizadas las técnicas alternativas mencionadas anteriormente. En el Ecuador, el maltrato animal está sancionado y quienes incurran en este delito pueden ser sancionados con una pena de 50 a 100 horas de servicio comunitario, pero si la persona mata a un animal como resultado de un maltrato, el artículo 249 del Código Penal establece una pena privativa de libertad de 3 a 7 días. Además, también el uso de animales en peleas o para el entrenamiento para peleas también es considerado un delito.
¿Falta alguien por exponer? Bueno, señores. No, doctora, ya todos. Hemos terminado el tema. Como ustedes ven, es un tema bastante amplio, pero ya vamos a hacer un resumen y les vamos a pasar a ustedes para que lo tengan como insumo para el examen. Felicidades a todos, felicitaciones, han hecho una excelente investigación y nos veríamos el próximo día, que sería el próximo lunes. ¿Ok? En el próximo lunes vamos a trabajar un taller, pero vamos a hacer un taller en clase. Entonces ahí mismo, ese rato, vamos a investigar un tema y al final lo vamos a exponer. Vamos a dejar 1 hora para investigar y 1 hora para exponer. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias y nos veremos el lunes. Feliz fin de semana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctora, igualmente. Gracias, doctora.